desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Hoy creo que nos vas a hablar en torno a una idea, una expresión, mejor dicho, que una idea, que se suele utilizar mucho últimamente, que es el tema del autoodio judío. A ver si esto es una expresión correcta, válida, en algunos casos, en todos los casos o en ningún caso. Bueno, Jorge, sí, lo que quería, digamos, hacer una especie de columna de opinión, por decirlo de algún modo, sobre, bueno, poniendo entre comillas este concepto, ¿no? Del auto-odio judío, o por lo menos poniendo entre comillas cierto tipo de utilización de este concepto, ¿no? Cierto mecanismo manipulatorio de este concepto que se hace muchas veces desde algunos sectores ideológicos, digamos, determinados de la comunidad judía, tal vez un poco más conservadores, uno podría decirlo, aunque tampoco me gusta hacer definiciones muy taxativas, miradas, digamos, que plantean digamos, un cuestionamiento, un cercenamiento, ¿no? De cualquier mirada cuestionadora o crítica respecto a cuestiones vinculadas al mundo judío, a los problemas y las diferencias digamos, y las crisis que existen adentro del mundo judío. Y esto lo podemos decir, en primer lugar, ocupado, digamos, básicamente respecto a la política del Estado de Israel, digamos, o del gobierno de Israel, para ser más puntual y más específico, ¿no? Cuando cualquier cuestionamiento, crítica a una determinada política del Estado de Israel, por ejemplo, en el tema palestino, es cuestionado bajo el concepto de auto-odio, es decir, los judíos nos odiamos a nosotros mismos, somos, digamos, odiamos a nuestro propio pueblo, y como odiamos a nuestro propio pueblo sería, digamos, nosotros entonces estamos atentando contra el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cuestionando algunos planteos que tienen que ver con, bueno, cercenamientos de otras libertades, avasallamientos de otros pueblos, o simplemente a lo mejor ciertas políticas ligadas a un modelo de corrupción, digamos, o a la ruptura con ciertos valores tradicionales de lo que es el judaísmo humanista, ¿no? Que históricamente se ha constituido como un baluarte del pensamiento judío. Es decir, cualquier tipo de cuestionamiento de este tipo, desde esta mirada, es vista como, bueno, como se dice en Argentina, sacar los trapitos al sol, ¿no es cierto? Bueno, o sea, plantear digamos, un cuestionamiento, plantear una mirada crítica respecto a estas cuestiones, es sesgada, digamos, es señalada como auto-odio. Esto no se refiere solamente a la política del Estado de Israel, al gobierno y demás, sino que también refiere muchas veces a cuestiones vinculadas a las comunidades en la diáspora, y también a los gobiernos comunitarios, es decir, a las instituciones centrales, como en el caso de la Argentina, ¿no? Cuando determinadas digamos, actitudes o políticas alineadas con ciertos poderes de turno, con ciertos poderes hegemónicos que dominan buena parte del espectro político del país, ¿no? Entramado con el poder económico. Entonces, cualquier mirada que cuestione o critique o revele aspectos respecto de este alineamiento, entonces es mirado muchas veces como un auto-odio, ¿no? Es decir, que los judíos nos odiamos a nosotros mismos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué debería hacer uno, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para no ser auto-odiadores, ¿no? Digamos, ¿qué sería
¿Qué debería hacer uno para no revelar aspectos críticos de nosotros mismos, ¿no? Claramente, cuando uno se mira a sí mismo y mira hacia adentro con una mirada de cierta exploración, de cierto cuestionamiento, ¿no? Claramente lo que busca es sacar lo mejor de uno, es decir, que emerjan todas aquellas cuestiones que nuestra riqueza como pueblo permiten desarrollar, ¿no? Es decir, si uno lo mira desde un punto de vista positivo, uno puede pensar que todas estas perspectivas lo que buscan justamente es rescatar todo lo humano que hay en los judíos, ¿no? Y todo eso que trasciende cualquier tipo de discusión, ¿no? Pero que en el fondo está, ¿no? Obviamente que esto está claramente eh, dividido o separado de la cuestión del respeto, ¿no? El respeto que se merece cualquier crítica, ¿no? Ya sea que el cuestionamiento, digamos, si el cuestionamiento es hecho con respeto, ¿no? Y no con denigración, vale cualquier cuestionamiento, ¿no? Y en este caso, bueno, esta idea de auto-odio es claramente una mirada, digamos, empobrecedora de la riqueza del contrapunto, ¿no? De la riqueza que genera el contrapunto. Muchas veces, como dije al comienzo de esta columna, esta idea está ligada a la idea de Asbará, ¿no? ¿Y cuál es la idea de la Asbará planteada muchas veces desde una política oficial y demás? La idea de Asbará es, ¿no? De Asbir, ¿no? O sea, explicar, ¿no? Yo te voy a explicar a vos. Vení que te explico cómo es la cosa, ¿no? Vení que te explico cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo funciona el judaísmo, cómo funciona Israel. Y esa idea de que vení que te voy a explicar representa justamente un acto por un lado, de paternalismo y por otro lado, de subestimación del otro, ¿no? Yo te voy a explicar a vos cómo es la cosa, ¿no? Es decir, que se une acá la idea del auto-odio, que en algún punto lo que hace es negar y obturar cualquier posibilidad de cuestionamiento y crítica enriquecedora, con la idea de explicar desde un lugar supuestamente superior, ¿no? Y de un lugar moralmente superior, ¿no? Cómo son las cosas y cómo deben ser las cosas. Me parece que como judíos tenemos que darnos siempre el debate, el contrapunto, la riqueza, justamente las grandes interpretaciones de la Torá han sido con mucha exégesis, digamos, y con mucha contradicción, y de esa contradicción, de esa exégesis, de esa lucha por el sentido, por el debate, por el enriquecimiento, por el contrapunto, es donde surge justamente nuestra mayor riqueza como judíos, ¿no? Y estoy hablando, en este caso, de los judíos hacia adentro, o sea, dentro de lo comunitario, ¿no? La discusión o el debate hacia afuera es otro debate que dejaré para una próxima columna. Bueno, pero que seguramente los elementos también serán bastante comunes a lo que aquí has trazado, ¿no? O sea que también en el sentido externo existe esa calificación muchas veces gratuita, ¿no? De auto-odio del judío, que seguramente existen elementos históricos de auto-odio. Por ejemplo, estoy pensando en la época de la Inquisición y uno de sus primeros, digamos, directores o encargados de ello, que era Torquemada, que era descendiente de judíos. En ese caso, pues allí yo veo que sí había un elemento de auto-odio y que él trataba de demostrar que era más cristiano que los cristianos en muchos sentidos, ¿no? O sea, de que... Pero, Exactamente. Tenés razón, Jorge. Por eso es que, digamos, el planteo desde el comienzo de la columna lo planteo como la utilización del auto-odio, ¿no?
de ciertos usos de la idea de autoodio, ¿no? No es que no pueda existir el autoodio, sino de hecho, como has mencionado, existe, pero hay una utilización, digamos, maniquea y de manipulación del concepto para poder aplicarlo a discreción y a beneficio de quien lo usa, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero parafraseando otra expresión que se utiliza mucho, es la banalización del autoodio en este caso, ¿no? Exactamente, sería la banalización, digamos, incluso la banalización misma está banalizada. Claro. Bueno, seguiremos seguramente en otras columnas explorando estas ideas o muy similares porque son centrales hoy en día en el debate en el mundo judío, como tú decías, intracomunitario, extracomunitario y a veces entre los judíos de distintas comunidades del mundo, ¿no? Así que te agradecemos que lo hayas traído aquí, que lo hayas planteado y dejamos esto abierto al pensamiento y al debate, si quieren, de los oyentes que puedan escribir a Radio Sefarad, si les apetece aportar en este sentido, pueden escribirnos a redacción@radiosefarad.com. De momento, muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta la próxima. Gracias, Jorge, gracias. Y bueno, un abrazo para vos, como siempre, y a toda la audiencia.